Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a una nueva charla. Hola, Alba, hola Katy, Carla, Cristina, Gaby, hola César, Abner. Bienvenidos a todos. Vamos a dar comienzo a una parte que ya veníamos prometiendo, ¿no es cierto? Hacer el estudio acerca de el primogénito dentro del plan de las escrituras. Este es un tema, como ya les dije otras veces, las escrituras tienen una forma de telar, ¿no es cierto? Tienen una forma de urdimbre. El telar, si ya saben cómo se teje en el telar, tiene toda una serie de hilos verticales alrededor de los cuales se va tejiendo horizontalmente, ¿no es cierto? El recorrido que hacemos en estos estudios es el horizontal, que es el recorrido cronológico. Pero hay temas que son temas urdimbre, como yo le llamo, justamente que son temas verticales porque aparecen a lo largo de todas las escrituras. Este es uno de esos temas y hoy vamos a empezar a tocarlo y vamos a tocar durante varios posts, varias charlas, vamos a estar viendo estas cosas y más adelante continuaremos porque, como ya les digo, el tema es sumamente amplio, ocupa todas las escrituras y no lo vamos a terminar en esta vez, pero vamos a plantear los puntos principales para que consigamos verlo a lo largo de todas las escrituras. Hola Paula y David, bienvenidos. Entonces vamos a dar comienzo a esta parte, ¿no es cierto?, de nuestro primogénito redentor. En la primera parte vamos a hablar acerca de plantando las semillas. Generalmente la mayoría de las personas están inclinadas a buscar primero comida, bebida, ropa y albergue, o sea, casa, ¿no es cierto?, lo cual es la búsqueda de la supervivencia básica. Sin embargo, Yahshua declara que esto es algo de lo cual no tenemos que preocuparnos, dado que nuestro Padre Celestial ya sabe que tenemos estas necesidades, ¿no es cierto? Yahshua añade que no tenemos que ni siquiera de preocuparnos del mañana, ¿no es cierto?, en Matías 6. De hecho, él puso tanta importancia en buscar primeramente el reino de su Padre, que él quería que la atención de sus discípulos se enfocara completamente en ese punto. Después de todo, fue la restauración del reino de Israel una de las razones principales de su venida, según predicho en el mensaje entregado por un malaj a Miriam, su madre. Mira, vas a concebir en tu vientre y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Yahshua. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y Elohim Yahweh le dará el trono de su padre David. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre y de su reino no habrá fin. Esto está en Lucas en el capítulo 1. Al contestar la pregunta entonces de sus seguidores en el Monte de los Olivos, ¿no?, cuando le dijeron: Adón, en este tiempo restaurarás el gobierno de Israel, que era la gran preocupación, ¿no es cierto?, de los Talmidim, que esto aparece en Hechos capítulo 1, y Yahshua le respondió: recibirán poder cuando el Ruach HaKodesh venga sobre ustedes y me serán testigos en Jerusalén, en toda Yahudá, en Shomrón y hasta lo último de la tierra. Entonces, ¿de dónde iba a venir este poder y para qué? Exactamente, ¿no es cierto? El poder iba a venir con el Ruach HaKodesh, ¿no es cierto?, como queda claro. Entonces, ¿qué es lo que está aquí implicando Yahshua acerca del reino? En Romaniyim, Shaul clarificó, la declaración del Mashiach y explica: porque el reino de Elohim no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Ruach de santidad. Romaniyim 14, 17. Un segundo. Aquí. Entonces, parece que el reino de Elohim viene entonces con el Ruach HaKodesh, es que nos llega, ¿no es cierto? Hola Jorge, hola Luis, buenas tardes, bienvenidos. Parece que llega entonces con el Ruach. Las heridas de Yahshua y su sangre, que fue derramada para el perdón del pecado, abrieron el camino para que el Ruach de Elohim recuperara acceso al corazón del hombre. Por eso también dijo a unos fariseos que le preguntaron acerca de cuándo había de venir el reino de Elohim, les respondió: el reino de Elohim no vendrá con advertencia, no dirán miren aquí está o allí está, porque el reino de Elohim está en medio de ustedes. Lucas 17. Así que el reino no es la restauración de una nación, como insisten, sino algo muy superior realmente, que ha sido bastante mal interpretado por muchos.
Yahweh es bueno con todos y su misericordia está sobre todas sus obras. Todas tus obras te alabarán, oh Yahweh, y tus kadoshim te bendecirán. Hablarán de la majestad de tu reinado y hablarán de tu fortaleza para dar a conocer sus poderosos actos entre los hombres y la majestuosa gloria de su reinado. Tu reinado es un reinado eterno, tu dominio es para todas las generaciones. Tehilín 145, del 9 al 13. ¿Qué o quiénes son estas obras sobre las cuales Yahweh tiene misericordia exactamente? ¿Y quiénes son estos kadoshim que van a bendecir a Yahweh y hablarán de la gloria de su reino y poder, dando a conocer a los hijos de los hombres sus proezas y la majestad de su reino? ¿Quiénes son? Algunas de las respuestas a estas preguntas comienzan a vislumbrarse cuando Yeshaya dice: por tanto, Yahweh, el que redimió a Abraham, ha dicho así a la casa de Jacob: Jacob ya no será avergonzado más, ni palidecerá ya más su rostro, porque verá a sus hijos, obras de mis manos, en medio de ellos, que santificarán mi nombre, y santificarán al santo de Jacob, y respetarán al Elohim de Israel. Y los extraviados de espíritu aprenderán inteligencia, y los murmuradores aprenderán instrucción. Y es allá en el capítulo 29. Al leer este texto captamos que los hijos de Jacob son la obra de la mano de Yahweh, ¿sí? Está clarísimo, obra de mis manos. Estos son los que santificarán su nombre y traerán testimonio a su nombre, tanto a la gloria de su reino como a los hijos de los hombres. Entonces preguntamos, ¿quiénes son los que se equivocaron en el Ruach, ¿no es cierto? Los extraviados de espíritu, depende de las traducciones, ¿no? Como siempre. Y necesitan venir a entendimiento, necesitan que les brille un poco, ¿no es cierto? Volviendo al Tehilín 145, donde dice: tu reinado es un reinado eterno, tu dominio es para todas las generaciones. Si este era el caso, entonces, ¿por qué preguntaron los discípulos acerca de restaurar el reino? ¿Fue él depuesto de su trono en algún momento? Porque lo que aquí se está planteando es que el reino es eterno, pero ellos dicen: ¿lo vas a restaurar? ¿Cuándo lo vas a restaurar? Ahora. Eso quiere decir que en algún momento el reino había caído, ¿sí? ¿Dudó su pueblo entonces en algún momento de su soberanía? La respuesta es un triste sí, y la cosa no viene en el exilio. Después de muchos años de cada uno hacer lo que bien le parecía en Israel, como dice en Shoftim, ¿no es cierto?, en Jueces, Yahweh levantó al profeta Shmuel, ¿no es cierto? Pero en poco tiempo trajo su queja al Todopoderoso, específicamente que el pueblo no le había estado escuchando y habían rechazado su autoridad. Yahweh le indicó a Shmuel que no era a él a quien estaban rechazando, sino que era a él, al propio Yahweh, ¿sí? A quien habían estado tratando de derrocar como rey. Y Yahweh le respondió a Shmuel: hazle caso a las demandas del pueblo en todo lo que te digan, porque no es a ti a quien han rechazado, es a mí a quien han rechazado como su rey. Shmuel Aleph en el capítulo 8. Vean bien. Quiero que se comprenda también, además de lo que estamos hablando, quiero que se comprenda cuál es la actitud de Yahweh siempre ante nuestras reclamaciones, sean correctas o incorrectas. Él termina diciendo: hagan lo que quieran, ¿sí? Si insistimos en algo demasiado, o sea, si no nos ponemos, no nos sometemos al Ruach e insistimos lo suficiente, él va a decir: haz lo que quieras. ¿Querés hacerlo? Hacelo, ¿sí? Pero esa no va a ser su voluntad completa, su voluntad de deseo, ¿no es cierto? Él va a permitir que nosotros hagamos lo que queramos. De la misma manera, él no castigó a los israelitas en este momento, ni dijo nada. Les va a advertir acerca de todo lo que les va a pasar para que, o sea, entiendan completamente lo que les va a suceder, ¿no es cierto?, a lo que se estaban por someter, pero él les va a permitir que hagan lo que quieran. Y exactamente lo mismo sucede con nosotros. De manera que, cuidado cuando insistimos mucho en querer hacer las cosas a nuestra manera, porque puede ser que se nos permita hacerlo y que eso no sea exactamente la voluntad completa de nuestro Padre. En esos casos normalmente pasaremos por bastantes disciplinas.
Entonces, siguiendo con el tema central que estamos ocupados ahora, esta pequeña palabra de 3 letras, rey, ¿sí? Es la rotunda prueba de que el gobierno de Yahweh sobre la casa de Jacob era la evidencia de la existencia del reino de Yahweh en la tierra, ¿sí? Sin embargo, cuando el pueblo cogió a un hombre para reinar, como Shaul, David o Salomón, ¿no es cierto? Hubo muchísimos reyes, ellos efectivamente estaban rechazando a Yahweh como su rey. Ellos rechazaron la teocracia, ¿sí? Y asumieron una monarquía como la que tenían todas las demás naciones. Aún así, y muy sorprendente para mí también, ¿no es cierto?, descubrí que David y Shlomo se sentaron en el trono de Yahweh. A pesar de todo esto, él mantuvo unas ciertas cosas. El trono es la oposición de autoridad, o sea, es el mismo asiento de Yahweh, el que se sentaba en el trono, en este caso, iba a pasar a representarlo automáticamente, ¿no es cierto? Él permitió eso. Shlomo tomó exitosamente el trono de Yahweh como rey en lugar de su padre David y todo le fue bien, todo Israel lo aceptó, dice Divrei Hayamim Aleph en el capítulo 29, 1 Crónicas. Entonces Elohim continuó, a pesar de esta negativa, continuó supervisando sus planes y propósitos para su pueblo, ¿no es cierto? Porque él tenía su plan. Aunque lo habían rechazado como su soberano, a pesar de todo, él no dejó de ocuparse porque en realidad eran necesarios, eran indispensables para la ejecución del plan completo, mismo que no entendieran nada. Sus principios del reino estaban en operación a pesar del hecho de que eran hombres los que estaban manejando ahora su trono, ¿sí? Y ya sabemos a través de la historia, y lo vamos a ver en su momento, que los hubo buenos representantes y muy malos. En el Edén ya sabemos que Yahweh había determinado que el hombre dominara la tierra en su nombre, pero cayó. El Creador no había entregado su propia soberanía, sino que confió un rol doble, ¿no es cierto?, al hombre, que el hombre como varón y hembra, ¿no es cierto? Tomó pues Yahweh Elohim al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo sirviera, Abad, y lo guardara, llamar. Bereshit en el capítulo 2, ¿no es cierto? Entonces, de esta manera, el hombre debía ser un Ebed de Abad, siervo, ¿no es cierto?, que viene de servir, y un Shomer de llamar, ¿no es cierto?, que es atalaya, un centinela, un guarda, un cuidador, ¿sí?, que viene de llamar, que es guardar. Como siervos y atalayas, el hombre y la mujer caminarían junto con el Creador, a su lado, ¿no es cierto? En otras palabras, ellos tendrían una relación íntima con Él y así recibirían de Él vida y luz, ¿no es cierto? Que era lo que estaba planeado en un principio. Ellos iban de transmitir esta vida y luz a la creación toda. Sin embargo, el hombre no debía señorear o tener dominio sobre otros seres humanos. En ningún momento esto está especificado. Esta posición estaba reservada para Elohim únicamente, ¿sí? Es el único que es el Rey de Reyes. La autoridad que fue otorgada al hombre o al hombre-mujer, ¿no es cierto?, en el reino de Yahweh, en la tierra, era por lo tanto aquella de un siervo rey, o sea, de un rey subordinado al Rey de Reyes, subordinado a Elohim, ¿no es cierto?, como su representante, y un atalaya sacerdote, ¿sí?, o sea, gobernando y sirviendo, ministrando a todas las criaturas vivientes. Este diseño real y sacerdotal, ¿no es cierto?, reino y sacerdocio del orden del reino de Yahweh, dentro del cual la humanidad había de funcionar, puede ser definido según el nombre o título de un individuo que iba a aparecer un poco después, ¿no es cierto?, que lo vamos a tratar un poco más adelante. Melquisedec, sacerdote del Elohim Altísimo, que aparece en Bereshit en el capítulo 14. Descrito como rey y sacerdote en Ibrín, en el capítulo 7, él personifica el estado ideal en el que las dos funciones pueden y deben ser unificadas, bajo la condición, por supuesto, de estar sin pecado, porque esta era la idea inicial, ¿no es cierto? Por ende, antes de su caída, a Adán, o al hombre, varón y hembra, ¿no es cierto?, porque se lo llama Adán a ambos juntos también, verdaderamente le cabía en aquel momento el papel de Melquisedec. Él estaba siendo entrenado para ser sacerdote de esta orden, y todos sus descendientes deberíamos haberlo sido originalmente. Hola Mario, buenas tardes. Entonces, siempre y cuando Adán y Jabá mantuvieron su unidad con Elohim a través de la obediencia, ¿no es cierto?, este estado de armonía iba a prevalecer.
Pero si el hombre fracasaba en vivir según las instrucciones de su creador, él iba a experimentar las consecuencias de una relación quebrantada, ¿no es cierto?, con Elohim. El plan de Yahweh para tratar con la rebelión del hombre y su subordinación a la autoridad del reino de Hasatán está escondido en sus palabras dirigidas al postrer Adán. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá la cabeza y tú le herirás en el talón. Estas palabras no están dirigidas a Adán ni a Javá, ni siquiera a su primer hijo inmediato, ni nada, ¿no es cierto? Sino que están dirigidas al postrer Adán, ¿no es cierto? A la semilla que sería Mashiach. Entonces, ya hemos dicho muchas veces que la intención de Yahweh es edificarse casa para sí mismo, ¿verdad? Que pueda contenerlo, que pueda manifestarlo, expresarlo, casa viva, el tabernáculo del hombre. Pero serían necesarios muchos pasos para alcanzar su objetivo, sobre todo después de la caída, ¿no es cierto? Ahora reflexionemos en el recuento de la creación para así reforzar nuestro entendimiento de la lealtad, realmente de la fidelidad de Elohim a su palabra tanto como su reino, es una manifestación de sí mismo. Lo que Yahweh dice es lo que será, ya que Él se llama a sí mismo, soy el que es o soy el que será, ¿no es cierto? Su Ruach es el poder que ejecuta lo que Él decreta con su palabra. Sus características de consistencia nos ayudarán a comprender mejor su plan de redención, según es revelado, ¿no es cierto?, en el proceso de la creación. Este entendimiento también va a tener implicaciones significativas para nuestra propia fe en los pactos, promesas y profecías que Yahweh va a realizar más adelante. De acuerdo a Bereshit 1:2, dice, la tierra estaba desordenada y vacía, ¿no es cierto? El lugar donde el proceso de la creación había de ocurrir fue el lugar llamado tierra, Eretz, ¿no es cierto? Aunque en aquel momento la tierra todavía no había tomado su presente forma. Y la transformación ocurriría solamente en el tercer día, ¿no es cierto?, de la manifestación de la palabra de Elohim. Todas estas cosas las vimos en los primeros capítulos de esta serie. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. ¿Qué clase de tinieblas, de oscuridad estaban sobre la faz del abismo y cómo ocurrió esta condición de oscuridad? Entendemos que en algún momento, en la eternidad pasada, hubo un malaj, una entidad espiritual creada llamada Lucifer o Lucero, ¿no? Heyel ben Zahar, cuyo nombre significa hijo del amanecer y por ende portador de la luz, ¿no es cierto? Esta entidad codició la posición del Altísimo y se rebeló en su momento. Esta rebelión constituyó pecado y introdujo la muerte también en la parte de los ángeles, ¿no es cierto? Por eso cuando él fue expulsado del cielo y fue derribado a un abismo llamado Sheol, esa es la separación, es la muerte, ¿no es cierto? Como indica en Yeshaya en el capítulo 14 y en Lucas en el 10, su luz le fue quitada, tal como lo fue la luz de todos los otros seres angélicos que se rebelaron al mismo tiempo, ¿no es cierto? Como dice, como menciona Kefabet en el capítulo 2. Este ámbito, que incluía el Sheol, de profunda oscuridad espiritual, es descrito con los términos tohu bohu, ¿no es cierto?, desordenada, sin forma y vacía, que aparecen en Bereshit en el capítulo 1. Todo esto lo vimos en el capítulo 2 de esta serie, la rebelión y la corrupción de Hasatán. Acá yo vamos a estar mencionando, porque como ya les dije, al ser un temor de va a estar pasando a través de todas las cosas que ya hemos visto y de muchas que todavía no hemos visto, y que por eso lo vamos a dejar la segunda parte de esto para más adelante, porque continúa el recorrido. Elohim entonces tenía un propósito específico en mente para esta esfera espiritual llamada tinieblas. El contraste entre luz y tinieblas era una parte esencial de su plan, ya que las tinieblas estaban destinadas a ser el medio por el cual él estaba por manifestar su palabra y revelarse a sí mismo. Si no es que las tinieblas fueron un golpe bajo, algo que me sorprendió, no, nada. Todo esto fue, él ya sabía lo que debía hacer con cada cosa. El principio de luz entre las tinieblas y de la misma manera vida de la muerte, ¿no es cierto?, vida a partir de la muerte, está en el mismo núcleo de la redención, es el punto central. Por lo tanto, el Ruach de Elohim
se movía o flotaba, ¿no es cierto?, sobre la faz de estas aguas espirituales, las cuales eran el dominio de Lucero o Lucifer, ¿no es cierto?, indicando que Yahweh no había perdido su soberanía. Y dijo Elohim, sea la luz, Bereshit 1:3. Teniendo en mente que todo lo que fue creado por la palabra Elohim reveló aspectos de su naturaleza, porque siempre Él se está revelando, Él se está manifestando, ¿no es cierto? La luz también fue una clase de manifestación de sí mismo. Esta luz no fue luz natural, ¿sí? Ya que las lumbreras todavía no habían sido creadas, sino la misma esencia de la naturaleza del Creador. Es una cosa completamente diferente y que la mente natural no comprende. Es la forma más alta de vida y es la quinta esencia de su ser, ¿no es cierto? Esta luz también contiene todas sus leyes, los estatutos y las ordenanzas que guardan su reino y su administración, ¿no es cierto?, según revelados a la luz de la Torá, ¿no es cierto?, Beor HaTorá. Ya que Elohim es luz, por necesidad, Él tuvo que separar la luz de las tinieblas. Si no hubiera separado una de otra, no había siquiera habido tinieblas, no habrían existido, ya que la luz se las hubiera tragado, la luz se traga las tinieblas, ¿sí? Sin embargo, esta separación solo ocurriría en el segundo día, ¿no es cierto? Estas cosas también ya las vimos. Fue en el segundo día en que Él dijo, haya expansión, raquía, ¿no es cierto?, en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. Noten que Él dividió aguas de aguas y no aguas de tierra, ¿no es cierto? Yahweh separó las aguas que eran encaradas por su luz de las aguas que eran encaradas por las tinieblas, ¿no es cierto? Las aguas de arriba y las aguas de abajo, las multitudes que en aquel momento eran de Malachim. Esto lo vimos en el capítulo 3 de esta serie. Elohim nos llamó a la expansión, o sea, al firmamento, ¿no es cierto?, no nos llamó bueno, ya que solo estaría ahí para mantener a las dos áreas separadas hasta que su plan de redención llegara a ser completado. Esta es una cosa temporaria, por así decir, a pesar de que para nosotros 7000 años es bastante poco temporario, pero para Él eso no es nada. Entonces, como es descrito por Yeshaya y Yahanan, que dicen, todo el ejército del cielo se corromperá, los cielos se enrollarán como un pergamino y todo ese ejército se secará como hojas que se secan en la parra o como frutos secos de la higuera, dice Yeshaya en el capítulo 34. Y Hit-Galut 6 dice, el cielo se apartó como un pergamino enrollado y toda montaña e isla se movieron de sus lugares. Hola Andrés, buenas tardes. El Hacedor entonces eligió este ámbito de tinieblas espirituales realmente y todo lo que él decidió crear dentro de esa esfera como una plataforma sobre la cual él finalmente revelaría su naturaleza y hasta a sí mismo completamente. Luz no puede ser vista en luz, dentro de la luz no vemos. Se necesita un medio opuesto, la oscuridad, para poder verla. Es siempre necesario un poco de, aunque sea una penumbra, ¿no es cierto?, para poder distinguir la luz. Si toda luz natural fuera extinguida, al contrario, ¿no es cierto?, nada sería visto tampoco. No obstante, cuando la luz aparece, es reflejada por todo objeto y artículo que la rodea, ¿no es cierto?, alrededor. Por eso, aquello que es visible, en realidad, son los diferentes tonos o colores de los rayos invisibles de luz. Son las cosas de la luz. Es la luz la que da forma a lo que toca. En otras palabras, lo que vemos es en realidad lo invisible. Esto es complejo, pero es real y es físico. Es aquí como las escrituras describen este principio. Por la fe comprendemos que el universo se formó por la palabra de Elohim, de modo que lo visible surgió de lo invisible, dice Ibrim en el capítulo 11. No mirando nosotros a las cosas que se ven, sino a las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas, dice Corinthians Bet en el capítulo 4. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder, son claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por las cosas que son hechas. Romanillín en el capítulo 1. Estas cosas son difíciles de entender desde nuestro punto de vista material y chiquitito y cuadradito normalmente, ¿no es cierto? Y sin embargo son cosas que se manifiestan y son comprobables físicamente también, ¿no es cierto? Antes de que el tercer día terminara, Elohim creó césped, hierbas, árboles de fruta, ¿no es cierto?, los frutales, cada uno con su propia semilla diferente, ¿no es cierto? ¿Cuál fue el estado de vida de estas plantas, ya que no había luz de sol natural en el tercer día?
¿sí? Esto es una de las cosas que dicen los ateos también, ¿no es cierto? Sin el cual, sin la luz del sol, realmente la vegetación no podría existir. Esta pregunta indudablemente lleva a la conclusión de que Elohim lo primero que creó en estos días fue la semilla. Cuando él puso el sol, la luna y las estrellas dentro de la expansión en el cuarto día, esto fue declarado bueno. Fue la intención de Yahweh que la lumbrera mayor señorease en el día natural y la menor, con todas las estrellas, la noche natural, ¿no es cierto? Estas creó él para ilustrar un orden divino, ¿no es cierto? Y también para servir de señales y para las estaciones, nos informa Bereshit en el capítulo 1. Tomemos, por ejemplo, la promesa a los antepasados de que su simiente sería como las estrellas del cielo. ¿Podría ser esto más que solo una mera referencia a una gran cantidad, ¿no es cierto? Sugiriendo que ellos también habrían de convertirse en algún momento en una luz, en una influencia del señorío, ¿no es cierto?, en este ámbito de oscuridad espiritual. Es más, ¿serían ellos como las estrellas usados como señales y para las estaciones en el itinerario de redención, en el plan de redención de Yahweh? ¿Sí? ¿Será la transformación de manojos a estrellas que vemos también en la historia de Joseph? La realidad espiritual de Yahweh es demostrada diariamente, ¿sí? Durante el día no podemos ver las estrellas ni la luna porque su luz es absorbida por el resplandor de la presencia de la lumbrera mayor, tal como lo es en la vida del redimido. La vida de ustedes está escondida con Mashiach en Elohim, dice Colasillín en el capítulo 3. Esto establece el ejemplo de lo que acontecerá al fin de la noche, ¿no es cierto? Cuando termine la noche, cuando el día de redención del Padre amanecerá completamente allá en el final, ¿no es cierto?, a través de su Hijo. Ya no necesitarás del sol para que te alumbre de día, ni del resplandor de la luna para iluminar la noche, porque Yahweh será para ti una luz eterna. Tu Elohim será tu gloria, tu sol no se pondrá jamás, ni se quitará tu luna, porque Yahweh será para ti una luz eterna y tus días de duelo se acabarán, dice Yeshayahu en el capítulo 60. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna para que resplandezcan en ella, porque la gloria de Yahweh la ilumina y el Cordero es su lámpara, nos informa Hitgalut en el capítulo 21. En el curso del proceso de la creación, el Creador trajo por su palabra una progresión de formas vivientes, ¿no es cierto? Aunque la palabra creativa, la palabra de creación, emanó del ámbito de la luz, de la energía, ella fue la chispa que encendió la vida en seres vivientes que procedieron de las aguas o de la tierra seca, ¿no es cierto? Las dos que habían quedado sumergidas en la oscuridad espiritual, ¿no? Como las plantas, así ahora cada reptil y ave llevaba la singularidad de su especie, o sea, llevaba la semilla propia para poder reproducirse según su especie. Eso siempre estaba claro, ¿no es cierto? Y esto daba testimonio de otro aspecto de la vida del Creador y de la naturaleza que estaba incrustado dentro de ellos. La intención de Elohim es que cada género, ¿no es cierto?, era de que cada género se multiplicara y llenara la tierra. Esa fue la orden que le fue dada a todos, ¿no es cierto? El ambiente era perfecto en aquella época para este proceso de crecimiento, pero cada especie necesitaba del señorío, el gobierno y la administración continua de Elohim. El Creador terminó su quinto día con otra noche y otra mañana, pronunciando el día como bueno, como que había sido bueno. Y en el sexto día, él creó una forma aún más alta, más elevada de Nefesh Hayah, ¿no es cierto?, almas vivientes. Esta clase de criatura fue dotada con instintos y capacidades de aprendizaje que podían responder a la disciplina o adiestramiento por otra especie, el hombre, que fue el último de la lista, ¿no es cierto? Estamos hablando ahora de los mamíferos, ¿no es cierto? A diferencia de los que se reproducen por oviposición, o sea, por huevos, a partir de los huevos, ¿no es cierto? Las criaturas del sexto día, que son los mamíferos, tienen que cargar sus crías dentro de sus propios cuerpos por un tiempo, ¿no es cierto? Ellas se van a reproducir en núcleos menores, tienen una reproducción bastante más reducida, ¿no es cierto? También van a depender de un ecosistema más sofisticado, un poco más trabajado, ¿no es cierto?, para su supervivencia. Esto lo vimos en el capítulo 4 de esta serie.
Los cimientos entonces ahora habían sido puestos por Elohim para la corona de la creación, el género que se convertiría en la expresión y el corazón de su propia naturaleza. Él preparó todo el entorno para que ahora iba a colocar al hombre que iba a tener su imagen y su semejanza para que lo representara completamente. Y a él le sería dada la responsabilidad de nombrar, administrar, gobernar y servir, ministrar al resto de las criaturas vivientes que habían sido creadas previamente. Como vemos en la cita anterior, Yahweh creó a Adán del polvo de la tierra, ¿no es cierto? La tierra y su polvo fueron traídos de las aguas espirituales inferiores, las aguas de abajo, ¿sí? Un ámbito que fue gobernado por el mundo espiritual de las tinieblas, sabemos. El hombre natural iba a ser la expresión o el conducto de Yahweh para señorear, gobernar y ordenar este dominio de posible caos, desorden y rebelión, o sea, de todas las cosas negativas. En otras palabras, el varón y la hembra tendrían la autoridad delegada de establecer el reino de Elohim, de Yahweh, aquí en la tierra, tal como existe en el cielo. Era hacer una copia, ¿no es cierto? Era ser justamente los representantes. Los representantes representan exactamente lo que han visto. Hola Alfonso, buenas tardes. Entonces, pero por el motivo, ¿no es cierto? Por el hecho de que Adán y Jabá fueron creados justamente de esta sustancia tan terrenal y natural, ¿no es cierto? Y con esa influencia ya, esa inclinación a cometer ciertas cosas, ellos ya tenían una debilidad integral que finalmente aparecería y se expresaría. Yahweh sabía perfectamente acerca de estas cosas. No fue una sorpresa lo que sucedió, ni absolutamente nada. Esto lo vimos en el capítulo 5. Shaul describe esta condición, dice: así también es la resurrección de los muertos. Se siembra algo corruptible, resucita algo incorruptible. Se siembra algo sin honra, resucita algo glorioso. Se siembra algo débil, resucita algo poderoso. Se siembra un cuerpo natural, resucita un cuerpo espiritual. Hay cuerpo natural, también hay cuerpo espiritual. Corintios Aleph en el capítulo 15. Aún así, Yahweh plantó dentro del hombre natural un misterio. Un vistazo más cercano a las palabras que él pronunció cuando creó a Adán nos permite ver esta ambigüedad. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿Cómo es que ambos, varón y hembra, podían verse como Elohim y aún ser terrenales, aún ser de la tierra, aún ser de esa sustancia manchada? ¿Sí? ¿Cómo puede algo creado de una sustancia de tinieblas ser una expresión de la luz? ¿Sí? Esto lo vamos a ver a continuación. El principio de la semilla. Para poder entender cómo Yahweh podía ver al hombre natural y terrenal como su imagen y semejanza, tenemos que atenernos a uno de los comentarios de los apóstoles. Así también está escrito: el primer hombre, Adán, llegó a ser un ser viviente, y el último Adán, un ruaj vivificante. Pero lo espiritual no es primero, sino lo natural, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre es celestial. Corintios Aleph, capítulo 15. Elohim formó al hombre entonces del polvo de la tierra y sopló en su nariz, el aliento de vida, Neshama, ¿no? Y así fue hecho alma viviente, Nefesh Hayah. El hombre fue la única criatura hecha en la cual el creador exhaló su propio aliento, su ruach. No obstante, la vida ruach de Adán, Neshama, permanecería en su forma embriónica hasta que llegara el tiempo apropiado para que Adán, o sea, la semilla, en ese momento era un contenedor semilla, ¿sí?, fuera sembrado en la tierra y eventualmente brotara la vida de la nueva creación, ¿no? Como dicen Corintios, Bet y en Galutía también. Shaul describe al hombre natural como una entidad que es sembrada. Pero preguntará alguno: ¿cómo resucitan los muertos? ¿Con qué clase de cuerpo vienen? Sencillo. Lo que tú siembras no surge a la vida si antes no muere. Y lo que siembras no es la planta que ha de salir, sino el mero grano, ya sea de trigo o de otra cosa. Pero Elohim le da un cuerpo como quiere, a cada semilla su propio cuerpo. Corintios Aleph en el capítulo 15. Esto es de acuerdo a su propia especie. ¿Comprenden ahora la necesidad que tenemos de que todo hombre muera una vez para que la semilla
que crezca realmente y brote, para que brotemos realmente, es necesario morir y tener la resurrección, rápida o no, dependiendo del momento en que nos toque a cada uno. Pero como se puede ver, es absolutamente indispensable el pasaje por la muerte, porque todo lo que está en esta tierra ha sido determinado que pase por la muerte. Estos pasuquín entonces ilustran lo que llamo el principio de la semilla. Yahweh da a la semilla su apariencia exterior según él ha determinado. Él determina eso. En la siembra, ella cae en la tierra y muere. La semilla muere. Y cuando es regada, vuelve a la vida en una forma completamente nueva. Si ya no es semilla. Mientras que la cáscara exterior se desvanece. Esa semilla ya dejó de ser semilla. Después de que esto ocurre, la nueva forma o figura se verá exactamente igual como la planta madre y va a tener la misma imagen y semejanza que aquella planta madre de la cual salió la semilla, ¿sí? Ella va a dar frutos y ese fruto va a tener dentro de sí mismo la genética necesaria para ser una imagen y copia de sí mismo, de la planta que le dio origen. Después de que estas cosas suceden, la nueva forma o la figura se va a ver exactamente como la planta madre va a tener esa imagen y semejanza. Esto es esencial de ser comprendido. Así siendo, entonces, la parte carnal del hombre también se desvanecerá, ¿sí? Es la semilla que necesita ser muerta. Mientras que la vida interior, después de ser redimida de las consecuencias de la caída, cuando recibimos el Ruach de Yahweh, que es Mashiach, brotará del polvo, crecerá y se verá justo como nuestro progenitor, nuestro Padre Celestial. De esta manera se puede dar el pasaje de polvo a piedras y finalmente piedras preciosas. El mandato de Yahweh al hombre a que se multiplicara y llenara la tierra no fue solamente con el propósito de propagar la semilla exterior, ¿no es cierto? O sea, la parte natural, la cáscara del hombre. La intención fue también que la vida interior, la cual es la vida embriónica, por decirlo de alguna manera, del creador, ¿no es cierto? Esa vida en semilla, fuera perpetuada. Desde el principio, Elohim había planeado revelarse a través del medio de la oscuridad espiritual, un vehículo totalmente opuesto a su naturaleza. Como en el caso de una semilla que al ser sembrada y enterrada en la tierra queda escondida en tiniebla, entre las tinieblas, ¿no es cierto?, en la oscuridad se requiere en las etapas iniciales para el crecimiento y desarrollo normal de la semilla, incluyendo al embrión humano. Los bebés tienen que nacer dentro del vientre de su madre. Por lo tanto, Yahweh permitió la oscuridad espiritual tanto como la natural para sus propósitos. Y todo lo natural lo dio para que lo viéramos y entendiéramos todas estas cosas. Hola Jesús, buenas tardes. Yo formo la luz y creo las tinieblas, hago la paz y creo la adversidad. Yo Yahweh, hago todas estas cosas. Dice Yeshaya 45, esto que tantos han acusado a Yahweh de ser el creador del mal. Shaul usa otra analogía para describir este fenómeno de la vida encubierta. Por eso todos nosotros, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria de Yahweh, nos vamos transformando cada vez con mayor gloria en su misma imagen mediante el Ruach de Yahweh. Corintios vete en el capítulo 3. Transformados, está aquí traducido la palabra griega metamorfo. ¿Sí? Como sabemos, esto es lo que le ocurre a una oruga mientras está dentro de su capullo. Sabemos la metamorfosis de la oruga. Pero ¿cuántos de nosotros al mirar a la oruga, o sea, al hombre natural, podemos ver a la mariposa, el hombre de la nueva creación? El ruach que fue soplado en el núcleo del hombre le imbuyó, le instaló dentro el tselem, que es la imagen, ¿no es cierto? Y el demut, que es la semejanza del creador. Examinemos ahora un poco el significado de estas dos palabras. En la palabra tselem, que significa imagen, está escondida la palabra tsel, que significa sombra. ¿Sí? Una forma que no tiene su propia existencia aparte del objeto que bloquea la luz y pone su forma sobre el área dada, ¿no es cierto? Esa es la sombra. La sombra no existe a menos que exista el que la produce. Es decir, dentro de la palabra imagen está incluida su sombra, dentro de la misma. Así la relación del creador con el hombre que él creó es comparable
a la relación de un objeto físico con su sombra. Podemos entender ahora lo que son las realidades y las sombras también en las escrituras. Interesantemente, la palabra tselem, ¿no es cierto?, imagen, también es el término que usa la escritura a veces para describir a los dioses falsos. ¿Sí? Un tselem es una imagen, ¿no es cierto? Se hicieron imágenes, por ejemplo, ¿no? Ídolos, también es traducida como ídolos también. Por ejemplo, aparece en Daniel en el capítulo 3. El hombre natural, siendo sin gloria integral, toma la imagen y semejanzas, tselem, ¿no es cierto?, de lo que él adora, dice Romanillín en el capítulo 1. Ya sea un ídolo o Yahweh mismo. ¿Sí? Es más o menos aquello de somos lo que comemos, y esto es somos lo que reflejamos. Entonces la segunda palabra hebrea, demut, ¿no es cierto?, viene de la raíz dam, que es sangre. Así el Neshama y su naturaleza estaban ¿dónde? En la sangre de Adán. ¿Sí? Esto lo sabemos, ya lo hemos visto, porque la vida está en la sangre, dice Vayikra, Levítico en el capítulo 17. Siempre y cuando el Ruach del hombre se mantuviera dentro de una relación íntima con el Ruach de Elohim, él permanecería bajo la sombra del Altísimo y reflejaría su naturaleza. Pero por la desobediencia de Adán sabemos que al compartir el árbol del conocimiento del bien y del mal, la presencia de Yahweh dentro de él se apartó, dejando su Ruach vulnerable a la naturaleza espiritual del reino de Hasatán. Varón y hembra entonces no tenían bajo ningún concepto que haber aprendido cómo tener miedo o cómo mentir. No necesitaban estas cosas, ¿sí? Esta disposición se manifestó inmediatamente cuando cayeron bajo la sombra de muerte. Esas fueron las primeras cosas que ellos experimentaron: miedo y mintieron enseguida, ¿no es cierto? La sombra de muerte es Tzalmavet, justamente. La vida de Adán, el Neshama que estaba en su sangre, ¿sí?, ahora estaba contaminada con la naturaleza espiritual llamada pecado. Shaul escribe acerca de esta verdad de la Torah en su carta a los creyentes de Roma, ¿no es cierto?, a Romanillín, en el capítulo 5, dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Así que la desobediencia y el pecado del hombre causaron el trágico rompimiento de su relación con el Creador, ¿no es cierto? Pero ya que el hombre fue formado, ¿no es cierto?, del polvo de la tierra, y por lo tanto era integralmente débil y corruptible hasta antes de pecar, y ya dijimos que ya sabía, esto ya estaba esperado, no fue ninguna sorpresa, ¿sí? Así que la redención no fue un pensamiento postrero, una salida de emergencia, sino que ya estaba en el plan desde antes de la creación. Tengan presente que los que han rescatado de su vana manera de vivir, la cual han heredado de sus padres, no son cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa del Mashiach, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Él, a la verdad, estuvo destinado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en los últimos tiempos por causa de ustedes, dice Kefa Aleph en el capítulo 1. Cada uno en su debido orden. En su analogía con la agricultura, hola Javier, buenas tardes, Shaul se refiere a un orden de redención, porque así como en Adán todos mueren, así también en el Mashiach todos serán vivificados, pero cada uno en su orden. El Mashiach, las primicias, luego los que son del Mashiach en su venida. Corintillín, Aleph 15. Cuando el hombre natural compartió el árbol del conocimiento, ¿no es cierto?, empezó a expresar su naturaleza, la cual maduró en un fruto que acabó produciendo muerte, ¿no es cierto? Su habilidad para servirle a la creación, en su capacidad como siervo rey y atalaya sacerdote, como dijimos, rápidamente se dio vuelta y terminó siendo servirse a sí mismo y explotar a la creación y a los demás hombres, ¿no es cierto?, para su propio beneficio. Desde entonces el hombre ministró muerte en vez de vida, evidentemente. Al convertirse en esclavo del reino del pecado y de la muerte, aquello sobre lo que él señoreaba, o sea, la creación, empezó a gemir y a dolerse, ¿no es cierto?, y a clamar. Y él también. El hombre también empezó a gemir, a pesar de que no comprendía todo, él también estaba clamando. ¿Por qué Yahweh asignaría al hombre tan bajo, tan alta posición de responsabilidad, conociendo su debilidad y potencial para la desobediencia?
Al hombre natural esto le parece necedad o insensatez, ¿no es cierto? Sin embargo, la insensatez del Creador fue más inteligente que el Dios de este mundo de tinieblas, dice Corinthians Aleph en el capítulo 1. Al esconder su aliento dentro de cáscaras de barro que estaban unidas a la naturaleza de las tinieblas mismas, que él permitió que él creyera que las había robado, por así decir, Yahweh disfrazó esta chispa de vida para que en la temporada de siembra el grano cayera en la tierra y fuera cubriendo toda la tierra, ¿no es cierto? Como ya dijimos anteriormente, y se abriera. Necesitaba de la oscuridad para que este grano madureciera, ¿no es cierto? En ese momento la luz dentro de ese grano será liberada y el verdadero estado de ser del hombre será revelado. Esto es tanto a nivel individual e históricamente, sucesivamente, como a nivel corporativo de todo el cuerpo a lo largo de toda la era. El misterio de Yahweh, que había estado oculto desde los siglos y generaciones, pero que ahora se les ha revelado a sus consagrados. A estos, Elohim ha querido dar a conocer la gloriosa riqueza de este misterio entre los gentiles, que el Mashiach es entre ustedes la esperanza de gloria. Dice Colosí en el capítulo 1. Y Romanín 16 dice, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ahora se ha manifestado, y que por medio de los escritos proféticos y según el mandamiento del Elohim eterno, se ha dado a conocer a todas las naciones para la obediencia de la fe. Este es el misterio que estuvo oculto desde los tiempos eternos. Como ya mencionamos, Shaul explica que hay cierto orden, ¿no es cierto?, en este proceso. Escribiéndole a las 12 tribus de Israel, Jacob, Santiago, las llama las primicias, ¿sí?, de esta realidad espiritual escondida en la humanidad. Jacob, siervo de Yahweh y del maestro Yeshua el Mashiach, a las 12 tribus que están en la dispersión, saludos. Por su propia voluntad, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que fuéramos como primicias de sus criaturas, dice en el capítulo 1. ¿Por qué indicó Jacob a las 12 tribus y las llama las primicias de este nuevo orden? ¿Por qué fueron los hijos de Jacob escogidos y predestinados a este propósito? ¿Por qué llama Yahweh a Israel su primogénito y el primero de su fruto? Entonces le dirás al faraón, así dice Yahweh, Israel es mi hijo primogénito, Shemot 4. Israel era santo para Yahweh, la primicia de su cosecha. A todos los que lo devoraban se los tenía por culpable, el desastre recaía sobre ellos, declara Yahweh, en Yirmeyá capítulo 2. ¿Y por qué también él llama a Efraín su primogénito? En Yirmeyá capítulo 31, porque yo soy siempre un padre para Israel, Efraín es mi primogénito. ¿Qué está detrás de este orden de administración de primicias en el reino y en el plan de redención de Yahweh en la tierra? Para poder entender estas cosas, primicias, las primeras cosas, ¿no es cierto? Primogénito, el primero, ¿no es cierto? O sea, siempre estamos hablando de lo primero. Para poder entender estas cosas, vamos a tener que continuar examinando lo que está escrito en la Torah, especialmente en Bereshit. Esto es porque lo que encontramos aquí forma un patrón, ya sabemos que es el libro de las semillas, ¿no es cierto? De lo que se está convirtiendo en una plena realidad hoy, ya estamos al borde, y es gobernado judicialmente por la palabra misma. Las primicias. Hola Mario. Ahora te veo. Todo bien. Entonces, a nosotros continuar avanzando en la historia del reino de Yahweh y de la restauración de todo Israel, el tema recurrente del factor primogénito, primicia, ¿no es cierto? Este punto central, que es el tema central de estas charlas, ¿no es cierto? De estos post que vamos a estar viendo en estos días, nos va a acompañar todo el tiempo, y es lo que quiero que veamos, descubramos y nos ilumine, ¿no es cierto? La importancia del factor primogénito dentro de la familia de Adán y Javá es evidente de inmediato cuando está grabado en Bereshit 4, ¿no es cierto? Caín hizo una ofrenda del fruto de la tierra. Hebel, por otro lado, quien cuidaba rebaños de ovejas y cabritos, ¿no es cierto?, tomó de los primogénitos de sus ovejas, dice, que es una cosa bastante diferente, y las ofreció al Creador. Yahweh no aceptó la ofrenda de Caín, pero sí miró con agrado la de Hebel. ¿Por qué no se agradó Yahweh de la ofrenda de Caín, pero sí aceptó la de su hermano? ¿Qué provocó posteriormente las malas intenciones de Caín contra su hermano? ¿Por qué se enojó tanto realmente? ¿Por qué Yahweh preguntó a Caín dónde estaba su hermano cuando él ya lo sabía? Él sabía perfectamente.
¿Por qué contestó Caín tan a la defensiva, diciendo, ¿soy yo acaso el guarda de mi hermano? Una respuesta que ahora la vamos a entender y nos va a iluminar completamente. Reflexionando sobre estas preguntas y estudiando más las leyes, las ordenanzas y los estatutos de la Torá, descubrimos que algunas escrituras interesantes, ¿no es cierto?, que nos aportan luz acerca de estas cosas, ¿no es cierto?, acerca de la razón por la cual Yahweh rechaza a Caín y acepta a Hebel. Conságrame todo primogénito, cualquiera que abre la matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es, dice Shemot en el capítulo 13. Las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Yahweh tu Elohim, dice también Shemot en el capítulo 23. El estatuto de que todo primogénito y toda primicia de la tierra pertenece a Yahweh es un componente crítico del principio del factor primogénito, ¿no es cierto? Algunos contienden que Yahweh no pudo aceptar la ofrenda de Caín porque él era un labrador de la tierra, la cual, o sea, la tierra estaba maldecida, ¿no es cierto? Entonces por eso no podía dar. Pero en verdad Caín quebrantó varias reglas, y la primera fue que no hizo ofrenda de sangre como holocausto para propiciar el acercamiento, lo cual es lo primero. Antes de realizar cualquier ofrenda, lo primero es el holocausto, la ofrenda de ascensión. Esto lo vimos en el capítulo 46, el de la Keidah Yitzhak. Después de haber hecho eso, podía continuar haciendo ofrenda. Pero Caín no fue rechazado porque ofreció el fruto de la tierra, ya que sí tenemos ofrenda vegetal en el Tanaj, acabamos de verlo, ¿no es cierto? Ciertamente no estaba mal ser agricultor y no estaba mal ofrecer producto de la tierra, inclusive de una tierra maldecida, que al final de cuentas los animales también estaban, ¿no es cierto?, están en la misma, como la que estamos viendo hoy, ¿no es cierto? Dice, Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Yahweh. Caín no trajo las primicias a Yahweh. Caín trajo algo de lo que tenía y lo ofreció. Esa fue la gran diferencia, ¿sí? Al examinar esta escritura vemos que él no la aceptó porque retuvo para sí mismo lo mejor, o sea, el primer fruto de la tierra. Este comportamiento injusto, sumado a que no había ya presentado la ofrenda de sangre, ¿no es cierto?, para cubrirse, tuvo una consecuencia devastadora, y fue la razón por la cual el pecado que ya le estaba acechando, ¿no es cierto?, entró, ¿no es cierto?, dentro de él. Dado que Caín era un primogénito, él era el primogénito y no se pertenecía a sí mismo. Los primogénitos no se pertenecen porque son de Yahweh, ¿sí? Él tenía derechos, por eso, de nacimiento, que le esperaban si calificaba siendo obediente a las instrucciones justas de Yahweh, ¿no es cierto? A diferencia de su hermano, Hebel demostró justicia. Él hizo todo lo correcto. Noten que él hasta ofreció la grosura cuando trajo de los primogénitos de sus ovejas, como dice 4:4, ¿no es cierto? Por eso su ofrenda fue completamente aceptada. Hebel no retuvo lo que le pertenecía a su creador, lo mejor de lo mejor, ¿sí? ¿Qué causó que la ira de Caín se encendiera sobre este asunto? ¿Por qué se enojó tanto? ¿Por qué se desató la furia sobre el hermano? ¿Sí? Si al final de cuentas el que no había aceptado las cosas había sido el propio Yahweh. Las respuestas a estas cosas son cruciales para entender un problema que continúa repitiéndose en familias a través de las escrituras y hasta nuestra propia generación. Caín y Hebel estaban juntos en el campo cuando Caín le dio el golpe de muerte, ¿no es cierto?, a su hermano. Yahweh ya le había advertido a Caín que el pecado estaba a la puerta y listo para caerle encima si él no se volvía atrás de su celo y su odio, ¿no es cierto? Sin embargo, el rechazo de su ofrenda por Yahweh no fue el único motivo detrás del comportamiento de Caín. Por su desobediencia, él perdió el favor con Yahweh y en consecuencia su rol de liderazgo también. Él perdió la primogenitura, ¿sí? Y esto dio como resultado ira y hostilidad hacia su hermano menor, quien ahora heredaría la posición de primogénito. Eso fue lo que terminó de sacar en su cabeza a Caín. No era solamente estar enojado con Yahweh, porque al final de cuentas, insistimos, el que lo había rechazado había sido Yahweh, no su hermano, ¿sí? Pero él se volvió contra su hermano porque su hermano ahora se había quedado con algo que él acababa de perder. Una prueba final y confirmada de la pérdida de Caín de su primogenitura fue la retadora pregunta que le hizo Yahweh, ¿no es cierto?, cuando le preguntó dónde está tu hermano.
En la sarcástica respuesta de Caín, ¿no es cierto?, él deliberadamente desafió a Elohim y despreció su estatus como redentor y por la correspondiente responsabilidad de su hermano. Él dejó de lado, como que despreció completamente lo que acababa de perder. Si él hubiera sido un primogénito fiel realmente y hubiera cometido un error, habría estado consciente y preocupado por su hermano menor, porque el primogénito es el que guarda la familia, ¿sí? Al retener su primicia, Caín cayó presa de orgullo, codicia, egoísmo, avaricia, ¿no es cierto? Aunque se podía haber arrepentido, ya que Elohim le había dado advertencias, ¿sí? Inclusive hasta este último momento en que le estaba haciendo las preguntas, era para que él volviera a colocarse donde debía. Caín, sin embargo, escogió ignorar todo. En consecuencia, él abrió la puerta para el pecado y el pecado entró y tomó cuenta de su vida. Espíritus de rechazo, celo, represalia, furia, venganza, todo finalmente homicidio, ¿no es cierto?, invadieron su persona. Este ejemplo de un primogénito perder su primogenitura para un hermano menor también ilustra el principio de el primer Adán perder sus derechos para el postrer Adán. ¿Se entiende? ¿De dónde viene? ¿Cuál es el primer principio que ilustra toda este asunto de el primogénito siempre es dejado de lado, porque la carne debe ser dejada de lado? Esto comienza con Adán, básicamente. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Adón, es del cielo, dice Corinthians Malef en el capítulo 15. Ahora que Caín había perdido la posición del primogénito y Jebel estaba muerto, no había nadie en la familia que pudiera llevar adelante la responsabilidad de un futuro padre y redentor familiar. Era necesario para continuar, ¿no es cierto?, el linaje. Así que Jabá dio a luz a otro hijo que fue Shet. Sí, con Shet comienza realmente la genealogía del primogénito y la historia del orden del reino de Yahweh en la familia de Adán. Acá ahora vamos a entrar realmente en la genealogía del primogénito. El quinto capítulo de Bereshit es esencialmente un inventario que enumera los patriarcas primogénitos desde Adán hasta Noah, ¿no es cierto? ¿Para qué Elohim listó a estos hombres en sus registros? Como fue mencionado anteriormente, ellos le pertenecían a él, si el primogénito le pertenece a Yahweh, y por lo tanto su nombre había sido inscrito sobre ellos para sus propósitos de redención. Estas son cosas que en estas épocas no estaban aún reglamentadas en la Torah por escrito, ¿sí? Pero que Yahweh las inscribía, las iba a inscribir después en ella, después de haberlas demostrado en la vida de sus elegidos, ¿sí? La Torah recoge mucho material que ya fue vivido anteriormente. Estas son las partes de la Torah que jamás serán eliminadas, ¿sí? Y que tanta confusión han traído a muchos por miles de años, al no comprender ni distinguir cuáles son las leyes perpetuas y cuáles las temporales. Así pondrán ellos mi nombre sobre el pueblo de Israel y yo los bendeciré, dice Bamidbar el capítulo 6. Yahweh te establecerá como su pueblo consagrado, como te juró, si guardas los mandamientos de Yahweh tu Elohim y andas por sus caminos. Y todos los pueblos de la tierra verán que el nombre de Yahweh se proclama sobre ti y te respetarán, dice Devarim. ¿A quién le está diciendo esto? A su primogénito, ¿sí? ¿Y cuál es la condición? Si obedeces. ¿Se entiende cómo es la cosa? Por eso cuando el primogénito cae, tiene que ser reemplazado. Si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla, si oran y buscan mi favor y se apartan de sus malos caminos, entonces yo oiré desde mi morada celestial y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Dice Dibrei Hayamim Bet. O sea que siempre existe esta oportunidad, ¿no es cierto? Es el pueblo que lleva su nombre. Estos antepasados forman la genealogía del primogénito. Si es a través de ellos que se fue creando el cuerpo de donde nacería la semilla. Y hasta el significado de sus nombres, en esta primera lista que aparece acá en el capítulo 5, bosquejan un retrato profético. Los nombres son Adam, que significa hombre, Shet, designado, Enosh significa mortal, Kenan es dolencia, Mahalalel, uno que alaba a Elohim, Yered es descenderá, Hanoch es dedicado, Metushelach es su muerte, enviará, la muerte envía.
Lemech es un rey escondido porque las letras de la palabra rey, Melech, están desordenadas, están invertidas y así están escondidas en Lemech. Y Noach es descanso. Por lo tanto, desde el principio Yahweh insinúa un plan de redención para la humanidad. El mensaje que estos nombres forman es: el hombre es designado a mortal dolencia, pero uno que alaba a Elohim descenderá y se dedicará a su muerte trayendo al rey, aunque escondido por un tiempo, y descanso. Estos patriarcas de la humanidad todos fueron primogénitos o tomaron esa posición por la infidelidad de un hermano mayor, ¿no es cierto? Cada uno de ellos fue como un príncipe en el orden del reino de Yahweh, por lo tanto no perteneció a sí mismo. Ellos llevaban la unción como ancianos y redentores de la familia y como potenciales poseedores de la primogenitura después de la muerte del padre. Sin embargo, por la naturaleza del pecado en ellos, yendo a través del linaje natural de Adán, ellos nunca podrían calificar por sí mismos para heredar el reino espiritual de Yahweh. Estos primogénitos también necesitaban ser redimidos, ¿sí? Ellos no podían, por su capacidad incompleta, ¿no es cierto?, sucia del cuerpo pecaminoso, disfrutar los completos beneficios de sus posiciones como siervos, príncipes de Yahweh. Ellos mismos necesitaban un redentor. De hecho, de acuerdo a Yahoshua, ellos cayeron en tropiezo. Ahora pues, reverencien a Yahweh y sírvanle con integridad y en verdad. Eliminen las deidades a las que sirvieron sus antepasados al otro lado del río y en Mitzray y sírvanle a Yahweh, dice Yahoshua en el capítulo 24. No obstante, ellos todavía tuvieron los derechos posicionales del primogénito, ¿no es cierto? Noach y su hijo Shem fueron los últimos de los patriarcas primogénitos que vivieron antes del juicio de Yahweh en la forma del diluvio, ¿no es cierto?, el cual acabó con aquel mundo de aquella época y sus habitantes. Noach confió en Yahweh y fue obediente a él. Si Noach no hubiera sido más justo que sus contemporáneos, no habría calificado para la posición de primogénito. Noach halló gracia a los ojos de Yahweh, nos dice Bereshit en el capítulo 6, por lo tanto, él lo preservó y a su familia. Notemos que para proteger a la humanidad, Yahweh escogió continuar con el linaje del primogénito. En este tiempo, Noach era el único heredero correcto que podía recibir las promesas y bendiciones que el Creador le dio a Adán: ser fructífero, multiplicarse, llenar la tierra y señorear o tener dominio, ¿no es cierto?, y gobernar sobre todo animal viviente. El siguiente recuento en Bereshit 9 aconteció algunos años después de la familia salir del arca, y es el momento de un extraño episodio que ya estudiamos en el capítulo 20, la maldición de Canaán. Noach, que había plantado un viñedo, disfrutó de su fruto, el vino, hasta el punto de embriagarse tanto que quedó en descubierto, ¿sí? Su hijo Ham vio la desnudez de su padre, ¿no es cierto?, lo cual resultó en una maldición sobre el cuarto hijo, Canaán, que así fue destinado a ser un siervo de siervos. Siervo de siervos será a sus hermanos, dice el Pasuk 25. Fue su territorio, ¿no es cierto?, el cual Yahweh iba a entregar a Abraham, un territorio que él ya había usurpado primeramente porque había correspondido a la familia de Shem en el reparto, ¿no es cierto?, original, pero fue él el que justamente Yahweh iba a entregar a Abraham y a su progenie primogénita, a Isaac, ¿no es cierto? Luego pasaría a Jacob y las tribus. Esto será examinado en más detalle después. El derecho de Shem como primogénito es hecho hasta más claro, juzgando por las palabras de Noach: bendito sea Yahweh, el Elohim de Shem, y sea Canaán su siervo. Engrandezca Elohim a Yafet y habite en las tiendas de Shem. Varios hechos significativos de la Torah son presentados en esta corta bendición. Así es importante enfatizar estas cuestiones desde el principio, porque este orden en la familia de Noach es una forma embriónica en la que se acerca de lo que se va a acercar a la madurez en nuestro día y época. No nos olvidemos que los tiempos son los mismos. Como ya hemos visto, tu reino es reino eterno, ¿no es cierto?, dice, y tu señorío permanece por todas las generaciones. Por lo tanto, Yahweh estaba arreglando el orden de su reino en la familia de Noach y su hijo primogénito Shem. Notemos que Canaán debía ser siervo de siervos. ¿Quiénes son los siervos, no es cierto?, a los que debía servir? Ya que Shem y Yafet
también habían de ser siervos, ¿no es cierto? Porque son siervos de siervos, siervos de siervos. O sea, él estaba sirviendo a siervos. Entonces, por lo tanto, Shem y Jafet también eran siervos. La respuesta está bastante clara. Él iba a servir a Shem y Jafet en las tiendas de Shem. Esta declaración establece a Shem como el responsable por la casa o las tiendas de sus padres. Es el primogénito, ¿no es cierto? Es el que recibe realmente el derecho. Acá está la bendición de la primogenitura, ¿no es cierto? Pero entonces, ¿a quién Shem iba a servir? Siendo el primogénito, él iba a servir a la familia de su padre y a aquel a quien Noah le pertenecía, o sea, a Yahweh, ¿no es cierto? Shem era el príncipe de la familia y responsable por el bienestar de todos sus parientes. Él iba a ser el guarda y el redentor de sus hermanos. Yahweh inscribió su nombre sobre Shem porque este primogénito le pertenecía. Noah, por lo tanto, bendijo y alabó a Yahweh, el Elohim de Shem. En este tiempo, Yahweh estaba gobernando a la humanidad a través de Noah, pero entonces surgió otro problema, otro reino. Los hijos de Noah, al igual que sus padres, nacieron con la imagen de Adán vía Shet, ¿no es cierto?, a través de Shet, y fueron de la misma naturaleza. Shem, siendo el mayor y el primogénito, tenía el derecho de heredar la posición patriarcal de sus padres. Si otros miembros de la familia perdieran sus propiedades, por ejemplo, su herencia, o no tuvieran posteridad, por ejemplo, él sería responsable por redimir aquello perdido o de lo que no se hubiera realizado. Se dice de Shem que era el padre de todos los hijos de Eber, dice en Bereshit capítulo 10. Por esto vemos que a veces la paternidad, ¿no es cierto?, el concepto de paternidad tiene un alcance más amplio que simple paternidad biológica. En las escrituras es diferente el concepto. A causa de los principios de la redención, la paternidad bíblica involucra legislados y parámetros y ramificaciones que van a ser mucho más evidentes más adelante. Lo vamos a seguir estudiando y vamos a comprender todas estas cosas, pero no es simplemente una cuestión de genética y nada más, ¿no es cierto?, de reproducción física. En la tercera generación de la familia de Noah encontramos una desviación del orden del redentor primogénito. El instigador de esta subversión fue el nieto primogénito de Ham por vía de su hijo Cush, ¿no es cierto? El primogénito de Ham fue Cush y el nieto fue Nimrod. El hecho de que Nimrod le fuera dado este nombre, que significa, como ya hemos estudiado, nos revelaremos o revelémonos, definitivamente indica las intenciones y condición de su corazón, ¿no es cierto? El nombre, ¿no es cierto?, habla de ambos, el padre y el hijo, porque el nombre le fue dado. ¿Contra qué o contra quién se rebelaba? Nimrod fue vigoroso cazador delante de Yahweh, ¿no es cierto? Dice, así como Yahweh, vigoroso cazador delante de Yahweh, Bereshit 10. Esto significa que él era muy hábil para liderar, planificar, organizar y realizar, ejecutar una cacería, ¿no es cierto? Él era cazador. Esto, en las escrituras se especifica que los sacrificios son el alimento de Yahweh, no en el sentido de que se alimentaba literalmente de ellos, sino espiritualmente, ¿no es cierto?, ya que las ofrendas eran completamente quemadas. Diferente ha sido el caso de las religiones paganas, como ya vimos en el capítulo 27, ¿no es cierto?, donde sus propias tablillas relatan que sus dioses se alimentaban literalmente de los sacrificios de animales. En el diluvio de Utnapishtim, por ejemplo, narra que después del diluvio, que en su versión dura nada más que 7 días, porque si no se les morían todos los dioses, estos estaban muriéndose de hambre. Dice, los dioses olieron el aroma, los dioses olieron el dulce aroma y se reunieron como moscas sobre el sacrificio de oveja. Estaban muertos de hambre y ellos sí se alimentaban, literalmente, porque ellos sabemos lo que son los falsos dioses. Entonces, en las religiones paganas, los dioses sí eran apaciguados por provisiones de alimento. Deberán ser santos para su Elohim y no profanar el nombre de su Elohim, porque ellos presentan la ofrenda encendida a Yahweh, el alimento de su Elohim, así que deben ser santos. Y debes tratarlos como santos, ya que ellos ofrecen el alimento de tu Elohim. Serán santos para ti, porque yo, Yahweh, que te santifico, soy santo. Háblale a Aarón y dile, ningún hombre de tu linaje en todas tus generaciones, en todas las generaciones que tenga un defecto, se estará calificado para ofrecer el alimento de su Elohim. Ningún hombre en el linaje de Aarón, el sacerdote, que tenga un defecto, estará calificado para presentar la ofrenda encendida a Yahweh. Por tener un defecto, no estará calificado para ofrecer el alimento de su Elohim. Puede comer del alimento de su Elohim, del Santísimo, así como del Santo, pero no puede ofrecerlo. Allí, que era el capítulo 21, ¿no es cierto?
Nimrod, el cazador, probablemente se había puesto a sí mismo como proveedor delante de Yahweh, ¿no es cierto? El falso servidor de Yahweh, en verdad. Por eso es el principal tipo del anti-Mashiach. Interesantemente, el escogido primogénito de Yahweh normalmente era un pastor, mientras que el cazador representa lo opuesto a un verdadero primogénito, ¿sí? Lo vemos clarísimamente en el caso de Saúl y Jacob. Nimrod es descrito como un individuo astuto que tenía todos sus atributos naturales que lo habían predispuesto a rebelarse contra el orden del reino de Yahweh. Y esto es exactamente lo que ocurrió. Ya sabemos lo que sucedió en la Torre de Babel, lo vimos en los capítulos 24 y 25 de esta serie. ¿Cuál fue la razón para reunir a la gente y edificar una ciudad con una torre alta? ¿Qué motivó a Nimrod a establecer otro reino? ¿Y qué hizo que la gente que estaba con él tratara de hacerse un nombre? Nimrod, fiel a su herencia espiritual como descendiente de Ham, ¿no es cierto? Indudablemente fue motivado por el celo hacia la primogenitura de las posiciones patriarcales de su tío y primo Shem y Eber, ¿no es cierto? Él no estaba interesado en servir humildemente a Yahweh, para nada. La naturaleza de la entidad espiritual satánica encontró a un nuevo primogénito aquí, ¿no es cierto? Un tipo de Caín y su descendiente genético y espiritual realmente, en donde él podía tomar presa. El hombre estaba supuesto a ser el canal de Yahweh para la manifestación de su naturaleza y de su reino aquí en el planeta Tierra, ¿verdad? De la misma manera, Hasatán también puede usar seres humanos para los propósitos de su reino a través de ese mismo canal que es el Ruach humano. Así que igual que Caín, Nimrod y sus socios expresaron y reforzaron la naturaleza del reino del conocimiento del bien y del mal a través de los deseos de los ojos, que fue la torre, los deseos de la carne, crear una ciudad, y la soberbia de la vida, ¿no es cierto? Todo esto está explicado en Yahanan Aleph. De esta manera fueron la manifestación de los deseos de Hasatán en la tierra, ¿no es cierto? Al edificar algo más grande, más alto, más fuerte, ¿no es cierto? Siempre mayor, ¿no es cierto? Estaba confirmando, justificando y expresando la existencia de otro reino. La palabra de Yahweh a la familia de Noah fue: sean fecundos y multiplíquense y llenen la tierra. Nimrod hizo exactamente lo opuesto. En vez de llenar la tierra como fue ordenado, él reunió toda la gente a su alrededor. Al igual que el reino de Yahweh, el de Nimrod también era gobernado por un orden real sacerdotal, ¿sí? Pero sus funciones no existían para ministrar a Yahweh y a la humanidad, para nada. Eran posiciones jerárquicas, políticas y religiosas que se institucionalizaron y rindieron homenaje a la humanidad en vez del creador, a la criatura en vez del creador. Como fue mencionado, Yahweh no había dado al hombre derecho de señorear sobre su propia especie, sino solo de servirse unos a los otros, ¿no es cierto? Entonces vemos que estas bases continúan en todo este sistema satánico, y siempre que surge un movimiento guiado por el Ruach que no responde a jerarquías humanas, los soldados de Hasatán corren a infiltrarlo y ahogarlo, convirtiéndolo en una institución más. Las jerarquías e instituciones humanas matan realmente la vida del Ruach. Yahweh trató con el reino rebelde, confundiendo el lenguaje, sabemos, para que sus objetivos no pudieran ser realizados. No obstante, fue de esta rebelión que las varias naciones, o Goyim, ¿no es cierto?, emergieron, modeladas según el reino de Nimrod, juntamente con sus gobiernos y expresiones religiosas. El orden del reino de Yahweh, sin embargo, todavía estaba intacto a través del mandato del primogénito, y iba a continuar. Fue durante los días de Peleg, cuyo nombre significa dividir o separar, justamente, quien vivió solo una generación después de Eber, siendo primo y contemporáneo de Nimrod también, que Yahweh juzgó al reino de Nimrod y esparció al pueblo al confundir su lenguaje, ¿no es cierto?, de acuerdo al número de los malachim de Elohim, como dice Devarim, capítulo 32. Israel ni siquiera existía como nación en aquel entonces, porque aún debía ser formada. Sin embargo, Israel iba a convertirse en la casa gobernante del resto de las naciones. El rol de Israel sería servir a la humanidad y ser el guarda de todos sus hermanos, ¿sí? Porque Israel es el primogénito de Yahweh y como tal es el redentor de todas las naciones. Esto cumple la promesa de ser bendición a todas las familias de la tierra.
Ahora bien, ¿qué calificaría a las 12 tribus para estar en tal posición de supervisar a otras naciones, ¿no es cierto? A todas. No comprobaría la historia que su conducta no iba a ser ni mejor ni peor, ni muy diferente siquiera, comparada a la del resto de las naciones. Para poder contestar esta pregunta vamos a tener que dirigirnos al capítulo 12 de Bereshit, el cual describe un acontecimiento muy crucial en el plan de Yahweh de establecer su reino, gobierno y autoridad sobre la tierra. Y esto comienza con la palabra de Yahweh a un hombre llamado Abraham. Pero esto lo vamos a ver en la próxima charla. Habiendo terminado ahora, quedo a disposición de ustedes para responder las preguntas que sean necesarias. A ver, dice Gaby, por eso Jacob tomó a Efraín y no a Menashe. No entendí el por eso qué. Por eso. Porque reemplazó a uno por el otro. En este caso no sé si responde a eso exactamente. Lo que sí es probable que sí, que se trate de eso. Responde sí a la parte de los nombres, con certeza. Pero no se ha manifestado una mala conducta, por así decir, de Manashe, a pesar de que fue un reino dividido. Es interesante, lo voy a tener que estudiar porque no lo tengo. Dice Luis, las escrituras se confirman en más de una ocasión, pero todo apunta a Mashiach. Exactamente. Sí, habla de Mashiach. La primogenitura todo habla de Mashiach. Entonces vamos a seguir viendo justamente esto de la primogenitura y cómo se manifiesta y cómo se hace el recorrido a lo largo de todas las escrituras, porque esta primogenitura, como vemos, depende de toda la planta que el Padre levantó. Carla me decís con respecto a Caín. ¿Con respecto a Caín qué? Todos somos simiente de la serpiente, Carla, porque si no tuviéramos el pecado, nosotros no necesitaríamos ser redimidos. Esa historia de la simiente de la serpiente y todo lo demás es un cuento de vieja. Así de simple. Porque, primero, sabemos que los hijos de las mujeres con vigilantes, ¿sí? O ángeles, llamémoslo como quieran, produjeron gigantes, criaturas gigantescas. Caín era absolutamente normal y fue el primero de todos, en última instancia, si hubiera sido algo así, ¿sí? Si hubiera sido realmente algo así, hubiera sido un gigante, porque la genética es la misma. Entonces no tendría que haber sido diferente. Segundo, no es así, porque si así fuera, nosotros no seríamos hijos de la serpiente. Al no tener eso, entonces no tendríamos forma de que se mantuvieran las cosas. O sea, el pecado entró en Adán y Eva, ¿sí? No fue solamente a través de una parte del linaje. Todos tenemos esa contaminación en nosotros, todos hemos sido contaminados a través del primer Adán. Esa es la cosa. Y todos tenemos esa parte caída en nosotros. Dice, interesante tener más información de Caín y Nimrod. Todo eso lo puedes encontrar en los primeros capítulos, Abner. Vos no estabas presente, pero ya fue visto todos los primeros capítulos de la serie. Los puedes encontrar todos en el site. Están todos. Yo mencioné todos los que fueron relacionados con esto, pero ya hemos estudiado todo el caminar del Génesis, ya está casi completado. No, Mashiach no te pide morir, vos no necesitas morir, ¿tá? Nosotros ya estamos muertos, Él murió por nosotros necesitamos ser sepultados con Él. No es exactamente nosotros morir, es morir con Él, es morir en su muerte, ¿sí? No digamos que nos pide morir porque alguno se me puede suicidar por ahí. Siempre hay gente que hace no solo que comprende eso, sino que también lo comprende como algo de debo morir todos los días algo, y eso tampoco es una actitud que Él nos pida. Para nacer de nuevo sin el código genético de la serpiente. Eso solamente sucederá cuando recibamos nuestros cuerpos nuevos. En ese momento va a ser eliminado por completo de los cuerpos de los renacidos.
¿Ves? Estás mezclando conceptos, morir al pecado, o sea, son dos cosas diferentes. Una cosa es la parte genética, otra cosa es la parte espiritual. Todo eso, Luis, lo vas a encontrar más claro en la serie de Cuerpo, Alma y Ruach, ¿sí? Y en los primeros de esta serie también. En los primeros de esta serie hemos hablado de todas estas cosas, justamente porque está el principio de Bereshit, ¿no es cierto? Entonces ahí los vas a encontrar y vas a entender más a fondo. Para Carla la respuesta es exactamente la misma. Vayan y lean los primeros capítulos. Yo ya expliqué, todas estas cosas están correctamente explicadas. Y todas las dudas que les puedan surgir es porque no han leído los primeros capítulos de esta serie, donde esas cosas, por ejemplo, los Nefilim, Caín, los Ruas humanos, los que no lo son, todas esas preguntas que haces ya están respondidas en esos primeros capítulos, porque bueno, está al principio, ¿no es cierto?, de Bereshit, por eso que ya lo vimos. Lo que pasa es que ahora estamos haciendo un resumen rápido. En realidad todas estas cosas ya deberían estar entendidas, porque lo que estamos centralizando ahora, la parte importante, no son todos esos detalles secundarios que ya estudiamos, sino justamente la parte de la primogenitura. Quiero que se centren ahora en la parte de la primogenitura, porque el concepto de primogenitura es sumamente importante para lo que vamos a ver a continuación, ¿no es cierto?, que va a venir después de Éxodo, cuando cuando empecemos a estudiar las leyes de la Torá, el tabernáculo y todas esas cosas que son justamente la base legislativa para ser reyes y sacerdotes. Entonces todas estas partes son sumamente esenciales. Necesitan leer esos primeros capítulos para fijar estos puntos, que si no los tienen en claro, obviamente les va a quedar todo mezclado, todo el lío. Dice Gaby, por parte en definitiva de la mujer de Noah, que no fue posiblemente pura, que heredamos el linaje cainítico serpentino. Sí, vino de las esposas, no solamente no creo que haya sido solamente de la de Noah, también pues es probable que sean las esposas que de los 3 hijos, ¿no es cierto?, que hayan tenido contaminación de alguna manera, o como en genética se entiende, ¿no es cierto?, genética dormida, no necesariamente que haya sido manifiesta, como ya lo dijimos. Muchas veces la genética guarda información que a lo mejor se despierta en generaciones posteriores. Entonces de esa manera sí se pasó a los otros, a los siguientes y el postdiluvio. Todo esto ya lo vimos en todos los primeros capítulos. Reléanlos todos antes de que sigamos, porque no voy a estar volviendo a explicar las mismas cosas que ya vimos. Todas esas partes necesitan tenerlas claras para poder avanzar con el tema de los primogénitos, que es lo que nos importa. En cuanto a mi pregunta sobre el descarte de Menashe, por esto fue en la parte de que hablaba del descarte de los primogénitos de Caín. El problema con Menashe es que en realidad él no parece, sí fue descartado, sí, él fue, pero fue simplemente un cambio, ¿no es cierto? Fue el propio Jacob quien determinó eso, por el Ruach, obviamente, ¿no es cierto? Pero no es, yo no veo en Menashe para nada un descarte. En Esaú sí veo un descarte, en Caín sí veo un descarte, pero en Menashe no veo un descarte. Menashe simplemente fue cambiado el lugar. Tampoco tenemos descarte de Rubén, y era el primogénito original, y él mismo se descalificó. O sea, lo que vemos en estos casos es descalificación, pero no descarte. ¿Sí? ¿Se entiende la diferencia? ¿Se ve la diferencia entre uno y otro? Los otros eran descartados completamente porque eran completamente del otro linaje, ¿no es cierto? Eran completamente de la serpiente, el linaje de la serpiente. Entonces, en ese sentido debían ser completamente descartados, ¿sí? Quitados del medio. Pero ya en el caso de Menashe no lo vemos a eso, y de los otros hermanos tampoco lo vemos. Y también salieron del orden de primogenitura, ¿no es cierto? Así que bueno, ahí está la cosa, pero todas estas cosas las van a entender mucho mejor cuando lleguemos al momento, porque yo todavía no empecé a arrancar siquiera con Abraham. Entonces Menashe viene más adelante. Mantengámonos en los órdenes, porque no les puedo dar toda la charla entera. Ahora vamos a ver 3 charlas acerca de esto, y solamente vamos a terminar con la primera parte, que llega pasando las tribus. Así que todavía después tenemos todos los reyes, todo el lío de los jueces, los reyes, toda la cosa, hasta más adelante, hasta llegando a Mashiach, y ahí es recontra complicado más todavía, porque tenemos que aprender toda la parte de historia y todo lo demás. Así que imagínense cómo va a ser de complicado todo, y cómo van a surgir muchas más cosas que nos van a venir a la cabeza, como este caso, por ejemplo, de Menashe y de Efraín, ¿no es cierto?
Pero repito, yo estoy viendo ahí un desplazamiento y no un descarte, exactamente. Dice Mariel, cuando Yahshua resucitó también obtuvo un cuerpo nuevo. No, su cuerpo fue llevado con él. Eso está escrito. Por eso no lo reconocieron al principio los que lo vieron. Él no era con los mismos rasgos. Yo creo que lo que tenía era un cuerpo completamente, ¿cómo se dice? Completamente restaurado a lo que debía ser el cuerpo como el que habría tenido Adán originalmente, ¿sí? Como era, no sé, no lo sabe nadie porque nadie estaba allá, ¿sí? Esa es la cosa, nosotros solamente conocemos los cuerpos ya perdidos, ¿no es cierto? Por así decir, opacos como los tenemos. Si los cuerpos brillan, no lo sabemos, ¿no es cierto? Porque algunos dicen que son de luz. No lo sabemos, no tenemos referencias a ese tipo de cosas. Sin embargo, al mismo tiempo, no parece ser el caso de que fueran completamente cosas brillantes o completamente espirituales. Eran cuerpos, eran tangibles, las personas comían, se alimentaban. Entonces existe una cosa que no terminamos de entender porque no sabemos exactamente cómo son esos cuerpos, cómo fueron también. Tú misma dijiste que hay genética mayor, dice Andrés, predispuesta, que manifiesta esta genética. De hecho, Mesías lo... ¡Ay! Esos dedos, Andrés. De hecho, Mesías lo corroboraste con Kid Fariseos. Ay, no sé qué quisiste decir. ¿Hay genética mayor predispuesta que manifiesta esta genética? Sí, hay genética, o sea, hay mayor inclinación genética. Por ejemplo, caso Esaú, como dije, ¿no es cierto? Esaú tenía que ser descartado, pero Menashe no fue descartado. Reubén tampoco fue descartado, no fue, a pesar de que salió de la línea primogénita, ¿no es cierto? Ahí tenemos otra cuestión, ¿no es cierto? Que no fue descartado, como lo fueron los otros. Y no sé qué dijiste acá, qué es lo que dijiste en la última frase, porque no le entiendo lo que está escrito directamente, porque Kob, Kid, Fariseo, no entiendo lo que quiere decir. ¿Está? Más o menos. Esos son los celulares, que no te entran los dedos. A mí me pasa siempre también, pero no sé qué es lo que quisiste decir. Mashiach, cuando habla con los fariseos, estoy pensando que puede ser, cuando Mashiach habla a los fariseos, ¿no es cierto? Y se refiere a ellos como raza de serpientes, ¿sí? Que se haya referido a eso en ese sentido. No quiere decir pero no entiendo qué es lo que están queriendo decir ustedes con estas cosas, ¿no es cierto? Por ejemplo, y lo repito una vez más, dense cuenta, Menashe no fue eliminado, es una de las 12 tribus y su nombre está allá arriba en la nueva Jerusalén. Así que no es el caso de sacar al primogénito porque su genética está sucia, no se trata de eso únicamente. En el caso de Caín y de Saúl sí se dio esa coincidencia, ahí sí se dio esa cosa, había que eliminarlos, ¿no es cierto? Pero en el caso de Menashe no fue una eliminación, porque la tribu de Menashe no fue eliminada. ¿Qué fariseos? Eso quedó bien, no sé qué fue. De los fariseos debe haber sido. Esos temas están en el libro de Enoch, el Apocalipsis de los animales. Están mencionados todos también, los hemos mencionado en los primeros capítulos. Y ahí están explicados porque estaban mencionados también en el libro de el Apocalipsis de los animales de Enoch, ¿sí? Yo también creo que quiso decirlos, pero... Lo que yo quiero entender también es a qué están apuntando con esto exactamente. La primogenitura no es algo que se herede. A ver si nos entendemos. Me parece que están perdidos en cuanto al concepto de primogenitura. Y cómo es la primogenitura en cuanto a la parte bíblica. Una cosa es tener el primogénito, como ya lo vimos la otra vez, ¿no es cierto? El primogénito del padre, el primogénito de la madre, que es el que abre la matriz de la madre, ¿no es cierto? Eso es una cosa física. El primer hijo de la madre es el primogénito de la madre. El primer hijo del padre, o sea, el primero que él produce, ¿no es cierto? Es la fuerza del padre, es el primogénito del padre. Pero el primogénito bíblico no es necesariamente el primer nacido, sino el que hereda el derecho de primogenitura.
¿Se está entendiendo esa parte, esa diferencia? ¿Sí? El derecho de primogenitura por nacimiento corresponde al primogénito, al primer nacido, automáticamente. Entonces, ¿a quién le correspondía? A Caín, a Esaú, al primer nacido lo recibe. Si se descalifica por algún hecho, esa persona pierde el derecho de primogenitura. Eso no quiere decir que sea de linaje serpentino, como ocurre en el caso de Reubén, como ocurre en el caso de Menashe. No eran serpentinos, hicieron cosas o harían cosas, probablemente en el caso de Menashe, harían cosas que los descalificarían para eso, porque tenía que venir el otro, simplemente. Pero el derecho de primogenitura se puede perder, ¿se entiende? Todos los derechos que implican la primogenitura. Ahora bien, Reubén nunca dejó de ser el primogénito real físico, obviamente, no porque perdió los derechos de la primogenitura, de representar a la familia, de gobernarla, de ser el Goel, el redentor de la familia, de todas esas cosas. No por haber perdido esos derechos dejó de haber sido realmente el primogénito del padre. Él continuó siendo el primogénito real, el primer hijo de Abraham. En ese sentido continúa siendo, pero pierde los derechos de la primogenitura y les pasan a otra persona, ¿no es cierto? Esa es la cosa. Dice Abner, medios de comunicación masiva, el sistema, la sociedad son los que influyen para ir en contra de lo que Yahweh nos plantea. Aún así se puede dar la responsabilidad a la genética. Aún así es verdad que con Mesías se pueden vencer esas influencias negativas. No tiene nada que ver. No podemos culpar a la influencia genética para nada en ese sentido, porque todos tenemos el pecado en nuestro interior. ¿tá? Si no tuviéramos el pecado en nuestro interior, no necesitaríamos ser redimidos de nada, y Mashiach no habría necesitado venir. De manera que todos tenemos la caída en nuestro interior. Ahora bien, hay algunos individuos que tienen mayor inclinación que otros para tener determinadas características que los inclinan al lado de la serpiente, de la misma manera que algunos son rubios y otros son negros. O sea, eso va en la genética, lo cual no quiere decir que no tengamos todos la predisposición al pecado. Todos la tenemos en nuestro interior, si no, no necesitaríamos ser redimidos. Con Menashe ocurrió una excepción, tal vez. Yo creo que, porque una vez mencionaste con un reino dividido al uno y otro lado del jardín, en eso me quedé pensando justamente, en eso me quedé pensando, que tal vez haya sido por esa acción, porque de la misma manera que dice que con Esaú, ¿no es cierto? Lo aborreció a Esaú antes de que hiciera cualquier cosa, ¿no es cierto? Él ya sabía, ¿no?, de lo que haría. Tal vez, probablemente, Menashe fue sacado del lugar por la división que él mismo ocasionaría, quedando a un lado y al otro lado de la tierra. Tal vez hubiera sido eso la acción que lo descartara, pero es una cosa que solamente Yahweh podía ver en ese momento, ¿sí? No es una cosa que se viera en el momento de que fueron sustituidos, que fueron cambiados en el orden de la primogenitura. En ese momento ninguno de los dos niños había hecho absolutamente nada para nada, ¿no es cierto? Únicamente los nombres eran lo más profético posible. Yo creo que tendrían que releerlo justamente, todos los temas de todos los primeros capítulos, yo se los mencioné a todos, después cuando suba el post van a verlos, ¿no es cierto? Van a ver los escritos, van a tener todos los posts, pero relean los primeros capítulos de genética para la parte de genética, más que nada, si les interesa. Sin embargo, como ya les estoy diciendo, la genética no tiene nada que ver con recibir o no el derecho de primogenitura. ¿Eh? Lo hemos visto a lo largo de todo el tiempo. O sea, no es necesariamente el primogénito el que recibe el derecho. Si el primogénito se descalifica por un motivo, ese primogénito pierde el derecho, lo cual no quiere decir que se pierda completamente, como en el caso de Caín, ¿no es cierto? No necesariamente necesita perderse del todo. Pero en algunos casos, dado la inclinación genética que la persona tiene a irse para el otro lado, simple y sencillamente eso implica la ruptura final y la persona se descarría completamente, ¿sí? En ese caso, bueno, era necesario ser sacado del medio. ¿Alguien más tiene alguna pregunta o se entendió más o menos lo que estamos explicando?
porque la parte de los primogénitos es muy importante para el desarrollo de la figura del Redentor, ¿no es cierto? Porque el primogénito, lo más importante de todo que tiene es que es el Redentor de la familia, justamente, y de a partir de la figura del primogénito que sale la forma de la redención de Mashiach a través de la planta de Israel. Y esto es lo que vamos a ver, no solamente, como mencioné, no solamente a respecto de las personas, ¿no es cierto?, de cada uno de nosotros como individuos, sino la bendición a todas las naciones, como es que fue aplicada a través de la nación de Israel. Ay, Andrés, ¿qué te anda mal? Me decís. No sé si se corta o qué. Se te corta vos, no sé qué es lo que pasa. Pero a mí me llega todo absolutamente cortado lo tuyo y mal. No sé si es tu mala. No sé qué quisiste decir, Contés. Bueno. Pregúntame después por inbox. No sé si a lo mejor quede mejor, tengas mejor recepción después por el inbox. Les digo que mañana, a ver si veo que el celular te está cambiando todo, me estoy dando cuenta, no se entiende. Sí, los celulares acostumbran a hacer esas cosas. Pregúntame por inbox, no hay drama, y te lo digo. Que les iba a decir, mañana no voy a tener la charla de mañana, vamos a ver si el jueves arrancamos o no con la nueva serie, que es bastante densa también, así que pónganse las pilas, porque en esta serie vamos a estar hablando acerca de la divinidad de Mashiach, ¿sí? Y vamos a estar viendo muchos conceptos que son bastante densos, bastante complicados, bastante controvertidos, ¿no es cierto?, porque requieren mucho estudio y mucho conocimiento de las escrituras para que salgamos adelante acerca de toda esta marea de confusión, ¿no es cierto?, que nos rodea a muchos, y tiene mucho que ver con todas las cosas que hemos estado hablando acerca de la falta de comprensión de los judíos, el error de los mesiánicos actuales, los mesiánicos que vienen del judaísmo, el noajirismo y todas esas cosas. Si Abba quiere, el jueves arrancamos, si no, les tendré que decir que el lunes que viene, porque realmente la investigación está siendo bastante dura. Así que mañana no tenemos, pasado mañana, si Abba quiere, nos reunimos de nuevo y continuamos entonces con estas charlas, ¿no es cierto? Espero que nos estén edificando a todos, y cualquier duda que les haya quedado fuera de la parte genética, porque les repito, la parte genética hoy aquí no tiene mucho que ver, esa parte ya la estudiamos antes, les recomiendo que estudien eso, pero si tienen alguna duda respecto de la primogenitura, me pregunten, entremos en el chat de las preguntas y respuestas y las respondemos, pero no se olviden que este es el primero, seguimos con dos más adelante. Lunes, no Gaby, el martes sería. ¿Tá? Mañana no, pasado mañana sí. Pasado mañana es martes. No me confunda que yo me hago lío por esa cosa. La que se hace lío así soy yo. El martes tenemos la otra charla de esta. El miércoles no. Tal vez el jueves empecemos con otra charla, pero de cualquier manera les aviso. Entonces, hermanos, shalom a todos. Abba nos bendiga, Abba nos ilumine y nos aclare todas estas cosas. Y nos haga entender realmente lo que Él quiere que nosotros entendamos. Nos vemos pasado mañana.